Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y súper increíble el día de hoy. ¡Super incredible! Sean bienvenidos a la clase número 30. Esta es la 30. Yo empecé a sacar la 28, pero no era la 28, era la 29. 30 clases, gente. En 8 semanas. 30 clases. Primera vez que doy tantas clases en un curso de matemáticas. Uno. Aunque el que más tiene es el de Mate 2. Pero primera vez que doy tantas clases. Sean bienvenidos a una clase más. Recuerden que somos el Club Education, una plataforma de educación a distancia, con profesores de alto recorrido, clases personalizadas y las herramientas más innovadoras del mercado. Es correcto, Robert. Y las que faltan. Bueno, en esta oportunidad comenzar y hablar de las aplicaciones de la función derivada. Esto va a ser una clase que va a ser relativamente corta, o sea, no va a ser tan larga, porque yo la he dividido en dos, porque si la hago en una sola, sí, la clase se vuelve muy pesada y muy larga. Entonces prefiero dividirla en dos, para que no se haga tan larga. Entonces, bueno, nada. Bien, vamos a hablar de básicamente la primera parte de lo que es graficación. El tema de graficación de funciones, que lo vamos a estudiar a priori y con delicadeza entre esta clase. Y bueno, bastante por el grupo les consulto qué prefieren ver mañana. O sea, mañana podemos ver práctica de lo visto de derivadas, o podemos seguir matando graficación. Graficación no, porque graficación la puedo matar mañana y ya estaríamos, ya hubiera dado todo eso, no sé, les pregunto su opinión. ¿Qué prefieren? ¿Práctica o seguir avanzando con los temas? Ustedes decían. Ya la semana que viene, pues, veamos, en ese caso, pues, L'Hopital, y matamos optimización, ¿no? En caso de ver la teoría mañana. Entonces, bueno, yo preferiría como que, bueno, es correcto lo que dice Ari. Tipo, bueno, vamos total, como los que dijo, o sea, graficación sería hoy y mañana. El lunes daría el tema de, ¿cómo se llama este tema? Vale? Eh, el de Hospital, todo eso, y el miércoles optimización, que es el último tema del curso de matemáticas 1. Fíjense, muchachos, velocidad y aceleración. Creo que esto ya lo han visto, no sé, creo que lo he comentado. Pero bueno, si la velocidad media de un cuerpo en un movimiento sobre un intervalo de tiempo de longitud delta t, esto que está acá se denomina la variación de tiempo. ¿Ok? Esto que está aquí se llama la variación de tiempo. ¿Ok? Delta t es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es lo que significa ese triangulito como el del discriminante. Bueno, significa variación de tiempo. Variación de tiempo es igual tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, muy bien. Eh, si tú quieres hallar la velocidad promedio, ¿verdad? Si uno quiere hallar la velocidad promedio, en un instante de tiempo, pues, dado, bueno, uno lo que hace es básicamente lo siguiente, ¿no? La velocidad era igual a la distancia final o la posición, ¿no? La posición final. En física se suele denotar la posición con la letra R. Lo van a ver en física 1, ¿no? Dios mío, la mayoría, el próximo trimestre. Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? No, distancia entre tiempo, pero bueno, era que si la posición final menos la posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Eso era la velocidad promedio. Prom. La B prom. ¿Ok? Pram. Entonces, bueno, nada. ¿Qué ocurre? Que bueno, ¿cómo es esa velocidad promedio? Déjenme agarrar mi tablet. Coño. Y el lapicito este. Hace demasiado calor. No sé si soy yo, si es mi casa o qué. Pero hace mucho calor. Fíjense. Supónganse lo siguiente. Por cierto, no sé si notaron, esto es una nueva paleta de colores de la plantilla.
Antes era moradita, ahora es un rosado. Y pues acá esto es em, morado con rosado, es la misma paleta de colores, pero un poquito más clarillo. ¿Te gusta más el moradito? Ay, pero pensé que este te iba a gustar más. Aunque sé que te gusta más el morado, pensé que este te iba a gustar. Ajá. Vamos a hacer básicamente que si nuestro plano acá, ¿verdad? Y acá está que si nuestra, imagínense que esta es la trayectoria recorrida por la partícula. Imagínense que todo esto es la trayectoria recorrida por una partícula así. ¡Wii! 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 ¿Verdad? Entonces, aquí está, imagínense que esto es una mosca, claro que sí. Esto es una mosca. ¿Sí? Aquí, hola, soy una mosca, jajaja, o un insecto, o qué sé yo. Imagínense pues que recorre esta trayectoria. Y si uno quiere calcular, ¿verdad? La velocidad que tiene ese mosca a lo largo de esa trayectoria, bueno, uno ve la posición inicial y la posición final. ¿Me siguen hasta ahora con esta idea? Me escucho bajito, ya, es que tengo el micrófono lejos. Ahora, y ahora. Mejor. Sí, sí, pasa que tenía el micrófono un poquito alejado. Ajá, bien, fíjense en esto, ¿no? Estoy hablando. ¿Me escuchan? Ya, déjame agarrar un caramelito de estos de vitamina C. Ajá. Fíjense, chicos, imagínense esa idea, ¿no? Que es una mosquita que está dando vueltas, bla, 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 todo fino, todo bonito. Ok, son caramelos como Halls, no sé, colombianos, no, son Halls árabes, que son de vitamina C. O sea, esa gente que con los que tienen en la camioneta, pues. Literal. Pero son bien sabrosos. Se llama Free Halls Vita C, de vitamina C. Entonces, bien. Ahora, la velocidad promedio. No, no. No, no. Es muy malo. Informe todo menos unos divinos, no sé por eso. Pero no. No, la velocidad promedio no. Yo quiero una velocidad más exacta. Quiero una velocidad instantánea. Ah, pero eso ya es vitamina C como tal. Esto tengo entendido que son caramelos ya. Claro, es que no sé. Pero bueno, lo que quiero decir acá es que si yo quiero hallar la velocidad en cada instante de tiempo, hago lo siguiente. Todo por lo menos este instante de acá y este instante de acá. ¿Ok? Este instante de acá y este instante de acá. O sea, la velocidad en cada punto. ¿Verdad? Si yo quiero una velocidad instantánea, lo que hago es ver cómo es la velocidad en cada par de puntos. Que estén seguiditos. Aquí, 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 aquí. Ahora, ¿cómo hago para ver esa velocidad instantánea? Bueno, básicamente es ver que la distancia, por lo menos de este punto, aquí a este punto, cada vez sea más chiquita, ¿no? Que la distancia no sea cero, pero que esté pegadita. ¿Sí? Que esté muy, muy, muy cercana. Que el tiempo de separación de ellos sea muy, 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 muy pequeño. ¿Sí me hacen una idea? Sí lo veo, más o menos. Sí, esto se ve en física. Se ve en física. Esto es lo segundo con lo que arrancan en física. Lo primero es vectores y lo segundo es toda la idea de cinemática de la partícula.
Bueno, básicamente, si yo quiero que estos dos señores sean cada vez más cercanos, lo que tengo que ver, esto es la que sí, gráfica posición-tiempo, ¿no? Lo que tengo que ver, perdón, velocidad-tiempo. Lo que tengo que ver es que el límite de la fórmula, o sea, la velocidad es esto, ¿no? La velocidad promedio es esto. Es igual a la variación de la posición, que se nota con la letra R, entre la variación de tiempo. Posición final menos posición inicial. R sub 0 significa posición inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, si yo quiero la velocidad instantánea, esta velocidad depende del tiempo, porque es una velocidad en cada instante de tiempo, por eso se llama instantánea. Entonces, es una función que depende del tiempo. Y esto va a ser igual al límite de esta cosa que está acá. El límite cuando delta t, perdón, cuando... Sí, el límite del tiempo, acá, tiende a t0, cuando te tiende t0, o sea, al instante t0, ¿de qué cosa? De la posición final, o bueno, de la posición, evaluando el instante t, menos la posición, evaluando el instante t0. Ustedes dirán, pero ¿por qué t0 y por qué t? Bueno, porque ahora esto depende del tiempo, todo esto depende del tiempo, porque ya decimos que es instantáneo al momento justo. Sería t menos t0. Eso se llama el instante t. ¿Y esto qué es? ¿Este límite qué es? Dime, Robert. Ah. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bueno, te veía. Ah, ok. Es la derivada. Muy bien. Y la derivada de esto que está acá. En otras palabras, la velocidad, que es un vector, por cierto, el vector velocidad, para no hacerlo tan largo, representa la derivada del vector posición respecto al tiempo. Fíjense que aquí no coloco R', no. Aquí coloco dr de t. Porque como son vectores, un vector, bueno, en física, un vector es un segmento de fecha orientado en el espacio, o en el plano, ¿no? Que tiene sentido, dirección y magnitud. Sentido, dirección y norma. Eso es un vector. Entonces, la derivada de la posición es igual a la velocidad. Entonces, ¿cuál es una de las aplicaciones de las derivadas, muchachos? Bueno, una de las aplicaciones de la derivada es que me permite hallar el vector velocidad de una partícula en un instante de tiempo t. Es una R, sí. La R en física, la van a ver en física 1, se nota con una R. En vez de colocar una P o una otra letra, se le coloca una R, vector posición. Vale. Entonces, la derivada del vector posición respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces, si tú quieres determinar la velocidad que lleva una partícula, que lleva una mosquita, que lleva un automóvil, que lleva un cuerpo, en un instante de tiempo t, pues derivas la posición respecto al tiempo. Esas son las aplicaciones de la derivada. En física 1 lo van a ver a través de un sistema puntual, a través de partículas. O sea, de una partícula puntual. En el curso de física 2 lo van a ver a través de un sistema de partículas. Y van a estudiar lo que es el centro de masa y bueno, ahí se van a divertir con física 2, que bueno, es el curso donde, bueno. Eh, ¿Cómo es describir física 2? Miren, así lo voy a poner. De las 5 físicas, de las 7 matemáticas, la más complicada
yo que entiendo que matemática y todo eso, la más difícil de las 5 matemáticas es matemáticas uno, por todo un contexto externo que influye en eso, ¿no? Como en el liceo, etcétera, etcétera. Es una materia filtro. Y matemáticas 7 son las matemáticas más complicadas. De física, la física más difícil es física 2. Entonces, bueno, ya saben a ver en su momento cuando vean el curso de física 2, que es la física donde la gente más clava una y dos y tres y cuatro veces. Pero bueno, ya eso ya me estoy adelantando los hechos. Eso ya lo verán en su momento cuando estén en física 2 y vean clases con Education, claro que sí. Claro, nosotros tenemos prepas de física 2. Ya mañana menos por uno de los mejores preparadores. Ok, perdón por borrar. Wow, qué ganas de clavar física 2. Si llego a eso, te aviso. Si vas a llegar. Entonces, bueno, nada. Sencillamente, una de las aplicaciones es el vector de velocidad, el vector de aceleración, todo eso, ¿vale? Em, a aquí está, ¿no? Si ST es, aquí debería ser R. Hay un error de tipo ahí. R porque la posición se nota con R. Si RT es una función posición de un objeto en un movimiento rectilíneo, entonces su función velocidad en el instante t es la derivada de la posición. La rapidez, que es otro concepto físico distinto a la velocidad, es la norma. Estos son vectores, muchachos, estos son vectores. Es la norma de este vector. Pero bueno, esto ya es física 1. Acá esto en matemáticas 1 se da como que, bueno, como ejemplo, pero no se aplica. A pesar de que en las guías de por ahí 2000, de principios del 2000 o antes, se daba esto y se estudiaba esto y se hacía el ejercicio de esto, en matemáticas 1 eso lo cambió de un tiempo para acá. A mediados de la década del 2000 y finales de esa década ya no se da esto. Ya eso se trabaja más en física 1. La función de aceleración, pues, es la derivada del vector velocidad. O es la derivada segunda del vector de posición. Esos son ejemplos. Ah, mira, si yo quiero saber cómo es la aceleración de una partícula en un instante de tiempo, bueno, derivando dos veces la posición, tenemos la aceleración. Básicamente eso. Ok, ciertas aplicaciones que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Otros ejemplos de las derivadas, porque esta última parte del curso de Matemáticas 1 es, digamos, muy cool, porque, bueno, sobre todo el tema de optimización, que sí es el tema más difícil, pero ajá, vemos aplicaciones y al fin y al cabo lo importante de esto es ver para qué aplica, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Con qué se puede usar? Mucho de esto, bueno, es para desarrollar un criterio. Hoy estaba escuchando a una profesora comentar que, bueno, uno desarrolla ciertas habilidades que cuando vea las cosas de tus carreras, la matemática te va a permitir entenderlas mejor. O estas materias te van a permitir entenderlas mejor. Y que bueno, al fin y al cabo, uno tiene que verlo porque es base para lo que uno va a hacer a nivel profesional de las cosas que sean más de su interés. Entonces va por ahí también, ¿no? Pero bueno, nada. Algo interesante respecto a las derivadas de unas aplicaciones es para hallar los puntos, esto es una onda, máximos y mínimos que puede tener una señal de onda, por ejemplo. O, sí, desde ese punto de vista de hasta qué, cuál es el máximo punto que llegas acá o el punto más pequeño, por ejemplo. O como modelaje, ¿no? A través de ecuaciones diferenciales. Y uno de los ejemplos básicos y que fueron vividos a lo largo de durante estos 2 años es el crecimiento o sea, es el modelaje a través del crecimiento de una bacteria, ¿no? Virus. Fíjense que el crecimiento es exponencial. Y esta gráfica que ustedes ven acá es dada a través del estudio de un modelo a través de una ecuación diferencial. ¿Ok? Se da a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, permítanme compartirles rápidamente un ejemplo acá en, aquí en, acabo de leer tu mensaje, no comprendo que tengas tanta hambre, déjame. Acá, sencillo, sin mucho problema.
aquí, en Google. Bueno, a ver, muchachos, una pregunta. ¿Cuál ha sido el crecimiento bacteriano que hemos vivido en los últimos tiempos? A ver, les pregunto, ¿cuál ha sido eso? Harry Potter, ojo, el ojo Corcofre. Ah, sí, porque eso fue parte de... este... eso lo vimos ayer. Cuando veas la grabación te vas a entender por qué. Robert. Pero ajá, la pregunta que les hice. ¿Qué es ese crecimiento que hemos vivido últimos, en los últimos 2 años? Acá era referencia a eso. A ver, los escucho. Ajá, pero que nosotros hemos vivido un crecimiento exponencial, pero que hemos nosotros vivido a través de ese crecimiento de bacterias o de virus, de un virus, esa propagación. El COVID. Entonces tú buscas aquí COVID-19, COVID-19, no COVID, COVID no, COVID es otra cosa. Cuidado ahí, cuidado. Voy a buscar COVID-19. Busca COVID, ya la pandemia cada vez más está acabando, al parecer. Este, en toda esta historia de lo que era, oye, vamos a poner la curva, hay que poner la curva, no sé qué y tal, que, bueno, este, me parece muy raro hablar de esto, porque ya han pasado más de 2 años, el 13 de marzo del 2020 se declaró el primer caso en Venezuela, y marico, aparecerá, ah, coño, mira, no sabía eso, Ari, de verdad que no sabía, entero. Yo me estoy, o sea, lo que está diciendo es como que, verga, qué raro el tema o sea, el 13 de marzo de hace 2 años, o sea, marico, no parecerá, pues, o sea, estoy en shock. Se ha pasado más de 2 años en pandemia. Gracias, chinos, por quitarme 2 años de mi juventud. De verdad que lo aprecio demasiado. Los quiero muchísimo. ¡Mierda, marico! Alejandra. Bueno, si ustedes se fijan, por lo menos esta curva acá en Rusia, fíjense como aquí en los últimos 60 días, cómo ha crecido. Lo que pasa es que no sé si me consigo un ejemplo que me funcione. Aquí, por lo menos Corea del Sur. ¿Ok? Ah, claro. Van a haber muchas lágrimas acá. Cuño su madre. Marico. No sé, a veces pienso y digo como que coño, estaría cool volver a esos días. Sabes que se dieron tantas cosas. Ahorita es como de coño, que leía volver a lo que había antes pre-pandemia, honestamente. Creo que me acostumbré, me da la idea volver a lo que había antes de la pre-pandemia. O sea, tengo que ser honesto con eso, me da la idea. En principio no estaba la idea de estar encerrado, ahorita es como que, bueno, mi vida se basa en, coño, estudiar mis materias por aquí, en trabajar por aquí, dar las clases por aquí, y bueno, sí, estoy como que un poco negado a, coño, volver 100% como estábamos antes, no, no creo, espero que no. Por parte de la universidad, porque estoy teniendo problemas de servicio, pues, pero bueno, me estoy viendo del tema. La cuestión está en que vean cómo crece esta curva acá. Vean cómo crece esta curva acá, en Vietnam, Corea del Sur. Otro ejemplo acá. Bueno, no hay muchos ejemplos que mostrar, ¿no? Al fin y al cabo, si ha habido bueno, un cambio de la pandemia, la mayoría de los países están en una bajada de casos. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que ese crecimiento siempre es exponencial. Y ese crecimiento se puede estudiar a través de ecuaciones diferenciales. De esto que está acá. De esto. Sí. Se estudia a través de las ecuaciones diferenciales.
El COVID es culpa de la matemática. Algo curioso es que el profesor Jean-Pierre en su momento, yo estaba viendo un curso de carrera con él, ecuaciones diferenciales y aplicaciones uno, y bueno, carajo, se lanzó una masterclass en su momento del COVID, como nos explicó y nos dijo esto, y es como que prediciendo cosas, ¿no? Haciendo predicciones. Y uno cagado, pues, literalmente. Uno como que nada, marico, eso no haya época. Y asustado, de verdad que muy, muy interesante esa charla, porque no fue una clase, fue una charla. Eh, que sí, después de clase, y fue muy, muy, muy interesante después, de verdad, de profesor Jean-Pierre sobre esto. Y es que, bueno, básicamente este comportamiento se estudia a través de ecuaciones diferenciales. Muchísimas de las cosas que uno estudia y hace modelaje en matemáticas se estudia a través de las ecuaciones diferenciales. La ecuación de Newton, o la teoría de la relatividad de Newton, de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, involucra una ecuación de derivadas parciales de 10 variables. Entonces, vean la magnitud de la importancia de lo que es una ecuación diferencial a nivel de ingeniería y ciencias puras. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que involucra las derivadas de una función. Y que la idea es construir o saber quién es la función original. Eso es una ecuación diferencial. Sin más ni menos. Sin mucho que decir. Es interesante en ese aspecto porque me permite ver esto. Y fíjense que esto que está acá es un modelaje de estos crecimientos que han habido acá en su momento. Y estos ejemplos funcionaban mejor hace 2 años, 1 año y medio, cuando bueno, el COVID está, digamos, todavía muy latente, ¿no? Ahorita la verdad la gente les da culo. Ojo, no dejen de cuidarse, muchachos. No dejen de cuidarse. Si bien es cierto que ha habido un cambio enorme, no hay que dejarse cuidarse. Fíjense que aplanar la curva era esto que pasó aquí en Rusia, acá, llegar a ese punto de aplanar la curva. Era eso. Eso significa aplanar la curva. Y después la muerte de virus, que bueno, es el tiempo de cultivación, ¿no? El tiempo de cultivo, aquí lo dice. Aquí abajo. Este, viene el tiempo de muerte, que es como que, bueno, bajar las cosas, por eso es que parte del confinamiento lleva a eso, ¿no? Es como que, bueno, hay que aplanar o cortar la curva y tal, no sé qué, la curva de contagio y aplanar y no sé qué, y bueno, viene de eso. No fue lo más efectivo, digamos, porque, bueno, el virus mutado, qué sé yo, bla, 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 pero esa parte es esta de acá. Hemos vivido 2 años, uno de los ejemplos más grandes que ha habido a través de las derivadas, que es una ecuación diferencial que modela la propagación de una bacteria de un virus. Hemos vivido más de 2 años de eso. ¿Se entiende esta idea? Okay. No sé si les parece interesante o no, pero bueno, es parte de eso. Curso de ecuaciones diferenciales, es muy cool. Y el es muy teórico, se lo da demasiado práctico, demasiado, demasiado yuca, de verdad. Pero es un curso muy cool, muy cool. Hoy presentó a la gente Jean-Pierre, la verdad es que, bueno, espero que les haya ido bien. Y coño, es muy interesante, honestamente. Eh, ok, bueno. ¿Alguna pregunta respecto a esto? El virus es un guapelado, marico. Bueno, él está trabajando en teoría de acuerdo, no me dijeron. Digamos. No sabía que está trabajando en eso. Pero sí, bueno, podrá ser medio chimo como profesor y clavar gente, pero para que es una persona que coño, que si te interesan estos temas, es cool sentarse un rato, charlar, hablar. Me acuerdo una vez, marico, que me explicó la suma de Riemann a través de nodos y me explicó una vaina que tiene que ver con integración indefinida, marico. O sea, lástima que yo no noté eso, porque fue que si una consulta final de clase, hay una locura, güey. Y dije, marico, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué es esta? O sea, eso no tiene sentido, marico. ¿Cómo coño madre tú me explicas esta vaina? Que es integral, es mate 2. Cuando me mate 2 se los voy a decir. Con esto, o sea, con árboles, con nodos y básicamente lo que son las familias de primitivos, una, marico, una locura, güey. O sea, yo me acuerdo de eso y es como que, ¿qué? O sea,
Y bueno, ahí me dijo que bueno, yo todavía soy un niño, pues. Todavía estoy en pañales, literalmente. Adelante de él. Pero bueno, basta de anécdotas fastidiosas que a nadie le importa de Winder. Vamos a continuar con los temas. Este, a ver, vamos a hablar de los extremos de una función. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora con esto de las aplicaciones? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inseguridad? No, sí, Cheto. ¿Alguna duda? ¿Inseguridad, muchachos? Nada, todo bien. Bueno, continuamos. Ok, ahora abordaremos el problema de encontrar los valores máximos y mínimos de una función f sobre un intervalo i. Veremos que al encontrar estos extremos de f, en caso de haber alguno, en muchos de casos es posible trazar fácilmente su gráfica. Al encontrar los extremos de una función también es posible resolver este tipo de problemas de optimización. En esta sección estableceremos algunas definiciones importantes y mostraremos cómo se pueden encontrar los valores máximos y mínimos de la función f que es continua sobre un intervalo cerrado i. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es un extremo? ¿Ok? No sé si recordaron ustedes cuando nosotros vimos cuando vimos el tema de geometría analítica, no de geometría analítica, de funciones. Estudiamos la función cuadrática. Nosotros hablamos de tres cosas, de tres elementos, tres elementos fundamentales para construir la ecuación de una gráfica, de una cuadrática, hacer la gráfica de una función cuadrática, que era puntos de corte, concavidad, ¿y cuál era el tercero? ¿Cuál era ese tercer valor? Esa tercera herramienta. ¿Se recuerdan? Vértice, vértice, vértice. Ese vértice era este punto, en caso de la función ser cóncava hacia arriba, era este punto, ¿verdad? Donde la función, pues, empezaba, ¿no? Fíjense que de aquí, o sea, ese vértice, en caso de ser cóncava hacia arriba, la carita feliz, este puntico, es el punto más pequeño que tiene la función, o es el valor más pequeño que alcanza la función. ¿Sí? Es el valor más chico que tiene la función. ¿Vale? El valor más pequeño. En caso de ser cóncava hacia arriba, es esto de acá. El valor más grande que puede alcanzar la función. Y es lo que dice acá. Se ha ilustrado la figura de la función cuadrática. Tal, tal, tal. A partir de esta gráfica debe resultar evidente que el valor de la función tal es la coordenada del vértice, es la coordenada y del vértice. Y como la parábola se abre hacia arriba, en el rango de f no hay un número menor a 7 cuartos. Número que sea más pequeño de eso. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a llamar extremos relativos y lo que vamos a definir como máximos y mínimos de una función. Vamos a denotar como máximos y mínimos de una función f. ¿Qué significa un máximo y qué significa un mínimo? Bueno, ya lo vamos a definir formalmente, pero con este ejemplo, un mínimo, como lo dice su nombre, es el mínimo valor que alcanza su función en su dominio o en un intervalo. En un intervalo. Es el valor más pequeño que alcanza la función en un intervalo. El máximo es el valor más grande que alcanza la función en un intervalo. ¿Ok? Es eso. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Ese día de acá. Máximos y mínimos. Más o menos. Por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Algo un poco más sencillo, quizás. Imagínense que esto es. Acá están mis ejes coordenados y tal, no sé qué. Esto de acá. Ah, fíjate, brutal, Robert. Sí es cierto, sí es cierto. Imagínense esto de acá, ¿no?
Ok. Y tenemos esto de aquí. No, esta es la función que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ok? Entonces, estos valores de acá son considerados máximos y mínimos de la función. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque definiéndolo de una manera un poco más formal, un poco más precisa, si yo estoy creciendo y de repente empiezo a decrecer, ese valor donde estoy creciendo y empiezo a decrecer se considera un máximo de la función. En un intervalo, ¿no? Todo esto siempre en intervalos. Un máximo relativo. Porque voy creciendo y justamente en ese punto cambio de crecimiento, empiezo a bajar. Aquí ocurre lo mismo, voy creciendo y después empiezo a bajar. Voy creciendo, empiezo a bajar, voy creciendo, empiezo a bajar, voy creciendo, empiezo a bajar, voy creciendo, empiezo a bajar. Eso es lo que me va a permitir estudiarme la primera derivada de la monotonía. Eso lo vamos a estudiar más a profundidad, creo que mañana. Creo que vamos a llegar hasta puntos críticos. Pero mañana vamos a ver la monotonía y concavidad. Muy bien. Perfecto. En el caso del mínimo, fíjense que, bueno, cuando yo voy creciendo, perdón, cuando yo voy decreciendo y empiezo a crecer, esos valores donde voy decreciendo y empiezo a crecer son llamados mínimos. Mínimos relativos. Por ejemplo, una montaña rusa, ¿no? Que subes, bajas, subes, bajas. Es un ejemplo de, bueno, donde alcanzan los máximos y mínimos de la función. Los polinomios son ejemplos de montañas rusas, de hecho. ¿Se entiende esto? Ok, se entiende. Perfecto. Ok. Una anécdota o dato curioso es que esta teoría fue pues planteada por personajes como Newton, Leibniz, después más adelante, ¿cómo se llama este marico? Fermat, bueno, Fermat es también de la misma época, y fueron profundizadas por Cauchy, Lagrange, por allá por los años 1800. La cosa que les quería decir y es que todo esto fue en los años 1600, estoy diciendo, no, porque Newton es de 1600 para acá. Años 1600, papá, cuando te no toca, papá. Perdón por el chiste cringe. Eh, Esto, la idea de parábola y secciones cónicas, nosotros los habíamos visto en el curso, la semana gratis, de hecho, vimos secciones cónicas. Y en esa semana, muchachos, en esa semana de secciones cónicas, vimos, en esa semana, que bueno, que la idea de las secciones cómicas, cómica, es que es de mucha risa, tengo problemas. Ajá, las secciones cónicas fueron muteadas. Haz la clase por ser. Vete, coño, sí. Ay, me respondí. Después les mandé un mensaje y Education me respondió. Buena gente esa, ¿verdad? Me respondió tempranito, de hecho, me había olvidado de decirles. Eh, Nada, qué lindo los de Super Cool. Básicamente, el máximo y mínimo viene de los griegos, por el tema de la parábola, porque la parábola del vértice es máximo y mínimo dependiendo de la concavidad. Viene de los griegos. O sea, es increíble a nivel histórico como una vaina de hace miles de años tiene relación con cosas que hizo Newton y Leibniz. Completamente nueva para el momento y distinta que fue las derivadas y las integrales. Háganle caso a Erimar. Queen, queen. Háganle caso a Erimar. A Erimar. Háganle caso a Erimar. ¿Ok? Pues. Y bueno, esto es lo que les estaba definiendo yo de un extremo absoluto. ¿Ok? Arismar. Me faltó la S, perdón. A veces no pronunciamos la S.
Un número FC1, o sea, un número f evaluado en C1 es un máximo absoluto de una función si bla, 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 bla. Un mínimo absoluto es bla, 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 bla. Oye, oye la madre. No sean así. Básicamente esto, ¿no? Lo que les había dibujado hace rato. Esa es la definición, ¿no? Si tanto hablar. Vas creciendo y después creces. Vas creciendo y después creces. Fíjense que hay dos tipos de máximos y mínimos. Los llamados globales y los globales o absolutos y los llamados locales o relativos. ¿Qué significa esto de relativo, bla, 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 local, absoluto? Bueno, esto de acá. Esto es un máximo relativo. Perdón, vamos a borrar acá. Fíjense, el máximo local es el más grande de todos. El máximo global, el máximo absoluto, global, es el más grande de todos. ¿No? Por eso se llama absoluto. Fíjense que el máximo absoluto sería este de acá. ¿Ok? Porque es el más grande de todos los máximos. Y el mínimo absoluto sería este de acá, no, porque es el que está más hacia abajo, el más pequeño de todos los mínimos. Los demás son llamados relativos. Es decir, si una función tiene varios máximos o mínimos en todo su dominio, bueno, los globales o absolutos son, en el caso del máximo, el más grande, en el caso del mínimo, el más pequeño. ¿Ok? Y los demás son llamados relativos. ¿Ok? Son llamados relativos. ¿Se entiende esa idea, no? De la diferencia entre absoluto y local. Entre relativo y global. Lo dije al revés, y no importa. Un ejemplo es una fuente, ¿no? Imagínense una fuente, cada chorrito llega hasta una cierta altura. Bueno, eso describe una función que tiene un máximo. De hecho, un ejemplo cool son los espectáculos de fuentes, ¿no? O sea, espectáculos, los, eh, no sé, ¿cómo se? Ay, güey, fuck, esto de, los espectáculos, sí, los espectáculos de luces y de agua de Las Vegas, eso mismo, ¿ves? Gracias, gracias. Espectáculo de agua, ¿ok? ¿No? Entonces, fíjense cómo, acá no puedo ponerlo porque es copyright, pero ajá, fíjense como todo está hecho de agua y luz y tal. Todas estas cosas acá llegan, cada chorrito llega hasta un máximo, ¿no? Para generar figuras cool y todo eso. Igual aquí, cada chorrito de agua sale con cierta velocidad, con cierta, sí, con cierta velocidad y alcanza cierta altura. Y eso es descrito por una función. Y ese máximo calcula mediante derivadas. Entonces, otro ejemplo más, porque esto es una clase de aplicaciones, otro ejemplo más de las derivadas, otra aplicación más de las derivadas. Entonces, claro, tú programas cuál es la altura, cómo es todo eso, y bueno, vas a obtener ese espectáculo. ¿Ok? Los cruceros del Royal Caribbean, la Funte de Plaza Venezuela, Las Vegas. Entonces, bueno, son ejemplos bastante cool, ¿no? De esto. Un bebedero, por ejemplo. Entonces, bien. Un ejemplo acá, bueno, es la función seno, ¿no? Que el máximo absoluto de la función seno es menos 1. Y el mínimo absoluto de la función, el máximo es 1 y el mínimo es menos 1, ¿no? De la función seno y coseno también. Y es periódica, ya sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, fíjense esto que dice acá. El intervalo sobre el que una función o sobre el que la función esté definida es muy importante a la hora de calcular los extremos. Es sumamente importante. ¿Ok? A la hora de calcular los extremos. Fíjense acá. No, esta función continúa y hace esto. Y después sube. O sea, es todo este pedazo de acá. ¿Ok? No, o sea, los globales es lo mismo que decir un absoluto. Y los relativos es lo mismo que decir los locales. Ahora, fíjense acá. Si yo tomo el intervalo de aquí a aquí,
en la función, o sea, si yo tomo este pedazo, acá, pues esto es lo que tengo. ¿Ok? Esto es lo que tengo. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, eso para ahí. Ah, en el caso del seno, los máximos y mínimo, el máximo es el uno absoluto, que es lo mismo que global, y el menos uno es el mínimo absoluto, que es lo mismo que global. Pueden ser infinitos. Bueno, un ejemplo de eso es el seno, ¿no? Pasa que no dice que son infinitos porque, bueno, es el mismo y ya, pues. O sea, es uno y ya, pues. O sea, se repite varias veces, pero infinitas veces, pero es el mismo valor. Me parece que no, me parece que no. Me parece que una función no puede tener máximos infinitos y mínimos infinitos. No, no, creo que no. Estoy pensando en un ejemplo y me parece que no. Igual tendría que ver, ¿no? No sabría decirte a priori, pero me parece que no. En el caso de los máximos y mínimos. Creo que no puede haber un número infinito, tiene que haber un número finito de ellos. Pero bueno, fíjense que si yo agarro el intervalo acá, entonces el máximo cambia al agarrarlo acá. Entonces eso es importante porque, bueno, el intervalo donde yo define la función puede cambiar los máximos y mínimos de esa función. Hasta ahora vamos bien. Vamos a ver una serie de teoremas. Todo bien. Ok, vale. Una función f, y las funciones que tienden a infinito. ¿Qué pasó con las funciones que tienden a infinito? Por lo menos x al cuadrado, ¿no? Que al cuadrado es esto. Coño, Dios mío, estoy haciendo esas parábolas bien bonitas. Esto va a infinito cuando x tiende a infinito. O sea, el máximo y el mínimo tienen que ser números, tienen que ser valores, ¿ok? Puntuales. Y recuerda que el máximo y el mínimo va a estar dado. El caso del máximo, este, en donde tú estás creciendo y hay un cambio de crecimiento de la función. A través de un cambio de crecimiento vas creciendo y después cambias. Caso del mínimo, vas decreciendo y después cambias. Por ejemplo, una parábola, ella va decreciendo y después cambia a crecer. Y ya, no hay más cambios. Entonces solamente tiene mínimo, no tiene máximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en el infinito de forma indefinida. Entonces no hay un valor que sea el más grande de todo. Recuerda que el máximo, de otra forma, lo puedes ver como que es el valor más grande en un intervalo de la función. El mínimo es el valor más pequeño en un intervalo de la función. Ok, teoremas. Una función f continua sobre un intervalo cerrado AB siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo. Importantísimo esto, ¿no? Porque lo vamos a usar también para optimización y para el curso de Matemáticas 2 en su momento. Si una función f es continua en un intervalo cerrado, entonces la función siempre va a alcanzar su máximo y su mínimo absoluto de paso. Siempre. Si una función es continua en un intervalo cerrado, esta alcanzará su máximo y su mínimo dentro del intervalo. Y eso es ley. ¿Ok? Eso es ley. Vale. Para que tengan eso claro ahí. Por ejemplo,
esto que está acá. O vamos a poner otro ejemplo. O sea, si yo tengo acá mi plano cartesiano y tal, no sé qué, y la función es continua en este intervalo, la función es continua en este intervalo, quiere decir que no va a haber saltos. ¿Ok? No va a haber un salto que va para acá y después para acá. No, no, no. Es continuo. Entonces, ella siempre va a alcanzar un máximo o un mínimo en el intervalo. Siempre y cuando la función sea continua, alcanza un máximo o un mínimo. Siempre alcanza las dos, máximo y mínimo, siempre y cuando sea continuo en un intervalo cerrado. Eso es lo que se llama una función en un conjunto compacto. Conjuntos compactos. Este ejemplo acá, por ejemplo, valga la redundancia. Esta cosita de acá. ¿Ok? Pero con esto, ok. Importante, ¿no? Esto es importante en serio, anótenlo, resáltenlo. Esto tiene varios nombres: teorema de valor extremo, teorema de conjuntos compactos, teorema de qué sé yo, de los intervalos cerrados. Tiene varios nombres, depende de del libro, del profesor o de la nomenclatura que estén viendo. Tienen varios, de la literatura que estén leyendo, tiene varios nombres, ¿no? Pero básicamente es toda función continua en un intervalo cerrado es, alcanza máximo y mínimo. Eso solo se va a ver en matemática 5, que es un conjunto compacto. Ok. Derivadas, extremos, máximos y mínimos, ¿no? Extremos relativos. Bueno, ya lo que les había dicho de extremo relativo, máximo relativo, pues es la misma idea, que está la definición formal, pero bueno, a nivel con ejemplos gráficos se entiende más. Máximo y mínimo relativo es, bueno, un valor, o sea, si yo tengo varios máximos y varios mínimos, bueno, son los que no son globales, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Esto es un mínimo global. ¿Por qué? Porque es el valor más pequeño de la función. Por eso se llama mínimo global. Pero esto es un mínimo relativo, porque es un cambio donde la función va decreciendo, empieza a crecer, pero no es el mínimo más pequeño, no es el valor más pequeño donde ocurre eso. Por eso se llama relativo. Acá se llama máximo relativo porque cumple con que va creciendo y decrece, es un máximo y tal, no sé qué, pero no es el valor más grande de la función en todo su dominio. Porque quizás va al infinito y quizás va al infinito, eso se llama máximo relativo. Digamos que la idea de relativo es la idea más em, general. La de relativo es la más general. Digamos que es la que más amplia. Cuando uno habla de global absoluto es un caso particular. Acá estaría, ¿no? Fíjense en los gráficos: máximo relativo, mínimo relativo. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que es un máximo, que es un mínimo, y pues el máximo global y el mínimo global o relativo. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? Esto de acá. Ok, perfecto. ¿Por qué no puedo pasar esto acá? Ah, dímelo, Ari. Ok, ¿pueden ver la pantalla compartida? Todos.
Ok, estamos de vuelta por acá, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Este, gracias Alejandro, muchas gracias. Ok, bueno, fíjense, quedó claro la idea de los relativos, muchachos, y los absolutos. ¿Se entendió esto? Ya vamos a terminar, solo nos faltan 3 diapositivas y ya tiene que estar la clase ya ser corta. Este tema lo dividí en 2, porque si no, si se hace muy pesado, se lo da todo completo. Ya resumieron la grabación, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Aló? Ah, que si ya era una idea. Sí, sí. Sí, sí, estamos grabando, Robert. Estamos grabando acá, estamos grabando. ¿Se entendió lo de los relativos? Sí. Aquí. Perfecto. Vamos a definir punto crítico o número crítico, ¿no? Entonces, análisis de la figura tal que está atrás. Este sugiere que si C es un número en el que la función tiene un extremo relativo, entonces la tangente horizontal en el punto correspondiente a X igual C o no es diferenciable en X igual C o vale 0. Es decir, una de las dos. F' de C es igual a 0 o F' de C no existe. Este número C recibe un nombre especial. Definición. Bien. Número crítico. Un número crítico de una función f es un número C en su dominio, para cual f' de C es igual a 0 o f' de C no existe. Entonces, ¿qué significa esto? Eso te Mussolini. No, mamá de Alejandra, no, por favor, no la saque. Después Winter tiene que estar pasando él por ahí, así que no, por favor. Este. Me da risa un video de los que dice que no, papá, no se hace eso. Todo chocho ya, todo ahí como que, no, Mussolini, no, eso está feo, eso no se hace, papá, eso está feo. Como abuelito, weón. Este. Es muy cuchi, muy cuchi. ¿Qué coño a la madre, Mussolini? Ok, este. Sí, creo que Winter necesita terapia. Todos estamos de acuerdo. Fíjense en esta cosa muy interesante, ¿no? En esos valores máximos y mínimos que acabamos de definir, ocurre algo que es llamativo, algo que es interesante. Y es que si uno ve la recta tangente a ese punto, a la curva, ¿cómo es esa recta? ¿Cómo va a ser? De pendiente cero. Y si yo me muevo para acá, para el mínimo, ¿cómo es la recta? ¿Cómo es la pendiente de esa recta? También va a ser cero. Ah, entonces estoy viendo que donde haya máximos y mínimos, pareciera que la recta tangente a la curva en ese punto es cero. ¿Quién es paralela a X? Muy bien. Todo un recta con pendiente cero es paralela a X. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto perteneciente a ella? ¿Quién es? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente a una curva? ¿Quién es? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente a una curva?
la derivada de la función. La derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Ok? Entonces, se dice lo siguiente, no, fíjense acá. Uy, fíjense acá. Facultadmente. Cuando esa pendiente es cero, como está acá, o cuando esa pendiente no existe, porque aquí se supone que la pendiente, o sea, la recta tangente va a ser que sea una recta netamente vertical, y la pendiente de una recta vertical no existe, porque es infinito, la derivada vale infinito, o sea, la pendiente tiene infinito, entonces la derivada no va a existir en ese punto, porque va a haber infinito el límite. Hay mínimos y máximos relativos, y eso es una relación importantísima, y eso es lo que nosotros vamos a definir como punto crítico para hallar máximos y mínimos de una función. Y es que, este, un, lo que está diciendo es que si te fijas acá en el dibujo, aquí se nota más, medio chiquitico, pero se nota las pendientes de las rectas tangentes, las rectas tangentes. Las rectas tangentes con pendiente cero, pues están relacionados donde hayan máximos y mínimos de la función. O cuando la derivada no existe, como en este caso, porque la pendiente va a ser infinito, que la recta va a ser vertical, en estos casos también tenemos máximos y mínimos. Están relacionados. Luego vamos a definir y vamos a ver que efectivamente ahí se van a conseguir máximos y mínimos. Entonces, ¿cuál es la definición de un punto crítico? Es un numerito, es un valor que cuando yo lo evalúo en la derivada, o cuando yo, o sea, cuando yo lo evalúo en la derivada, ese numerito, la derivada da cero o no existe. Esos son puntos críticos. ¿Ok? Es decir, valores donde la función puede alcanzar su máximo y mínimo. Si lo ven, muchachos, esta parte de puntos críticos. Si lo ven. Si lo ven. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Dígalo, Daniel. ¡Dímelo! Si es cero, ¿por qué cuentan eso? Bueno, porque fíjate acá. Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero si te fijas acá, la derivada vale cero. La derivada representa geométricamente la pendiente de la recta tangente. Si esa pendiente vale cero, es una pendiente horizontal al eje X. Ok, igual acá. Está aquí. Y esta es vertical. Bueno, porque la función no está definida en ese punto. La pendiente vertical, como la derivada es dependiente de la recta tangente, este, para que, bueno, para que, o sea, me va a dar infinito. La pendiente va a ser infinito, porque es vertical. O sea, no entiendo muy bien si se responde a tu pregunta, pero no entiendo muy bien a qué te refieres, Daniel. ¿Aló? ¿Se entiende esto? Pero ¿dónde es cero si está definida? Simplemente se llama punto crítico. Ajá, pero ¿dónde es cero? Eso es lo que uno va a calcular, pues. Uno tiene la derivada de la función y uno calcula cuándo esa derivada vale cero o cuándo esa derivada no existe. No sé si te referís a eso. ¿Ok? Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Tranquilo.
A ver. Ajá. Se me acaba pegado. Extremos de un punto de frontera. Ajá. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto de aquí. ¿Ves? Tienes toda la razón. Pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sí. Los extremos críticos, puntos críticos, van a ser extremos relativos. Eso es un teorema. Si hay un punto crítico, pero bueno, ya vamos para allá. Nos faltan dos diapositivas para decir eso. Ale. Pero sí. O sea, claro, ¿cómo yo veo yo los máximos y mínimos? Bueno, viendo los puntos críticos de la función y estudiando, pues, lo que vamos a definir el día de mañana como el criterio de la primera y segunda derivada. Mediante nuevamente el tema de graficación, parte 2. Ahora, cuando una función o cuando un extremo de una función ocurre en un punto frontera del intervalo y, como los incisos A y C de este ejemplo, decimos que se trata de un extremo de un punto frontera. O sea, a un extremo de un punto frontera. Cuando I no es un intervalo cerrado, es decir, cuando I un intervalo, cuando I es un intervalo como AB abierto, B cerrado menos infinito B o A infinito, entonces, aunque F sea continuo, no hay garantía de que existe un extremo absoluto. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente lo siguiente. Tenemos los puntos fronteras. ¿Qué son los extremos de un punto frontera? Es cuando la función alcanza máximo o mínimo en uno de los extremos del intervalo. ¿Ok? Es cuando la función alcanza máximo o mínimo en uno de los extremos del intervalo. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que la función llega de acá a acá. Bueno, aquí alcanza su mínimo. No, mentira. Eso no me sirve. Voy. Ajá. ¿Qué significa esto de los puntos fronteras? Esto de acá, vamos a dibujarlo. Estos ejemplos están chimbos. Un punto frontera es lo siguiente. Punto frontera es esto de acá. Va a ser, imagínate, una curva así, por ejemplo, y que vaya de acá a acá, el intervalo A, B. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que esto es un mínimo de la función y esto es un máximo, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo si yo les digo eso. Bueno, eso se llama un punto frontera. ¿Por qué? Porque la función está alcanzando sus máximos y mínimos en los extremos del intervalo. Se llama que son extremos en punto frontera, porque los alcanza en los extremos del intervalo. Cuando alcanza máximo y mínimo en los extremos del intervalo se llama punto frontera. Vale. ¿Aló? ¿Sí la ven? Si no fuera el máximo, no sería un punto de frontera. Es correcto. Por ejemplo, si tienes esto aquí, uy, así, pues ya. Tienes aquí, uy, sube y después que es acá. Fíjate que en el extremo izquierdo que es un mínimo. Pero acá no es ni máximo ni mínimo, porque el más pequeño está acá y el más grande está acá. ¿Ok? Entonces sería un... O sea, esto no sería un punto de frontera. Simplemente es nada, pues en el extremo del intervalo y ya. Los puntos de frontera es cuando la función alcanza máximos o mínimos, alcanza un máximo o un extremo relativo en los extremos del intervalo. ¿Por qué no estás tomando en cuenta ese intervalo? Si el intervalo es abierto, no estás tomando en cuenta ese valor que está afuera. Acá, acá el intervalo es abierto, entonces no tomas en cuenta esto. Podrás hacer el máximo ahí, pero tú no tomas en cuenta ese extremo ahí. No lo estás tomando en cuenta. Porque el intervalo es abierto, precisamente por eso.
Entonces no puede ser un punto de frontera porque no estás considerando eso dentro del dominio o dentro del intervalo. Está afuera, ¿no? Es abierto. Como que tengas la solución 3 abierto, 6 cerrado. Bueno, 3 no es parte de la solución porque es abierto, pues. No es parte de la solución. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? De acá, este pedacito. Ok, vale. Todo este tema representan contenidos para los últimos dos tópicos del curso, que es graficación y optimización. El tema de graficación generalmente vale 15 puntos. Un ejercicio de graficación te puede valer 15 puntos, 12 puntos. En un parcial, 10 puntos. Te puede valer es un ejercicio de graficación. Pero es súper mecánico, súper sencillo y que tienes que estar claro de estos detalles que les estoy diciendo. Porque es un tiro al piso. Siempre es un tiro al piso estos ejercicios de graficación. Solo que hay que trabajarlos bien. Ojo con eso. Fíjense acá un último ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo para terminar, un par de ejemplos para terminar. Encuentre los puntos críticos de esta función que está acá. 3x a la 4 más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 10. Lo digo, o sea, comenté los 10 puntos, 15 puntos para que quede claro esto, no tengan dudas. Si tengan dudas, pregúntenlas. Porque, pues, un ejercicio de graficación, de verdad, son como 40 minutos que uno lo hace más o menos, pero siempre es lo mismo, es súper mecánico, es un tiro al piso, de verdad. Entonces, bien, ¿cómo calculo los puntos críticos? Bueno, derivo la función y veo dónde la función se hace cero o no existe. Por ejemplo, acá, esta es la función, la derivo, la derivada es esta, de una. 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 24x. Uno factoriza esto, lo pueden probar, no lo voy a hacer por efectos de tiempo, pero si factorizan, les va a quedar que la factorización es esta. 12x por x más 2 por x menos 1. Bueno, los valores donde la derivada vale 0 son las raíces, básicamente, ¿no? De la derivada. En x igual 0, x igual menos 2 y x igual 1 son puntos críticos de la función. ¿Por qué? Porque la derivada vale 0 en esos valores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se la ven? Es, che, Winder, ¿cómo calculan los puntos críticos de una función? Che, vos tenés que derivar. Che, boludo, mirá, vos derivás la función, che, la derivás, che, y la derivada de f la evalúas en 0 y ya está. Re sencillo, boludo. Re sencillo. Che, x igual 0, pues por esto, ¿no? Si x vale 0 acá, pues, che, mirá, todo esto vale 0. Che, ya te va a dar que todo vale 0, pues, la derivada vale 0. Una raíz. Yo, no. Agarrás la derivada. Che, no, mira, no, tranquila, no, ignorancia, che, tranquila. Che, agarrás la derivada. Agarrás la función, la derivás. La derivás. Igualás a 0 y ya está. Fíjate que la derivada acá, esto es igual a 0. Esto igual a 0. Y, che, mira, o sea, se resuelve ya, se factoriza y ya está. No, es como si fuese un polinomio de grado 13, che, una ecuación cúbica, re sencilla. ¿Por qué graficación tarda tanto? Che, mira, porque son 8 partes. H partes son. Son H partes para un ejercicio de graficación. Son 8. Pero son sencillitas, son re sencillas. No se asusten. Va a estar sencillo. Va a estar sencillo. Mira, ahí. Espera. Mira, ¿ves? Che, está la derivada de la función, ¿verdad? Vos agarrás 12x al cubo más 12x al cuadrado, que es la derivada de la función, menos 24x y le igualas a 0. ¿Ok? Le igualas a 0. Factorizas, y la factorización, pues va a ser esto, 12x por x más 2 por x menos 1, ¿viste? Y como vos sabés, pues si vos tenés un producto
en el conjunto de números reales que sea igual a cero, entonces necesariamente uno de los términos debe ser igual a cero. O A es igual a cero, ya va a ser esto. A igual a cero o B igual a cero. Entonces agarras el X y lo igualas a cero, el X más 2 lo igualas a cero, X menos 1 lo igualas a cero. Entonces X igual a cero, pues te va a quedar X igual a cero. Luego X más 2 igual a cero, despejas, te queda X igual a menos 2. X menos 1 igualas a cero, despejas, te queda X igual a 1. Che, es eso. Buscar los puntos donde es cero. Y como a Farid no le gusta que escriba casi. Che, con la forma que nosotros vamos a ver graficación. Reventabilísimo. Farid se va a quedar remuerto de lo bello que va a estar. Y si les dice algo, pues me dice y nos caemos a trompadas él y yo. Pero es eso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué te puso en el primer parcial, Alberto? ¿Qué te colocó? Ojo, es donde la primera derivada vale cero y donde la primera derivada no existe, ¿ok? Por ejemplo, acá en esta función. Acá la derivada, ¿cuándo va a valer cero? Pues la derivada vale cero. O sea, tú agarras la función, la derivas y factorizas, ¿no? Agarras la función, derivas, factorizas. Y buscas las raíces de eso. Entonces, la derivada vale cero, pues cuando el numerador va a ser igual a cero. Y bueno, sencillamente aquí te va a decir que es cuando x vale 0 y x vale 2. X igual a 2, aquí. X vale 0 y x igual a 2 es cuando la primera derivada vale 0. Y en x igual 1, pues la derivada no existe. ¿Ok? Entonces, bueno. Sabes que al componer funciones uno pone que si x perteneciente a número. Ajá. Ajá. Hay que tener cuidado porque ese punto tiene que estar en el dominio de la función, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que te quitó un punto para ponerlo? Eso tiene sentido. Ya, espera, ¿ya qué? Ya, tú me estás jodiendo en serio. ¿Y por qué? ¿Cómo que signos de interrogación? Y no lo dijiste, no dije revisión. O sea, cuando componen una función a trozos, que meten una función a ramitas, yo le decía como que sustituyen literalmente lo que vale la función, que si hay x no sé qué, y les queda x cuadrado más 3 mayor que 2 y x pertenece al dominio de tal. ¿Cómo que está malo eso? ¿Cómo así? A ver, ¿no le preguntaste en revisión? ¿Por qué te quitó un punto por eso? No tiene sentido. A mi verte me regaló puntos. Qué loco. No, había mucha gente. Nada, le hubieras dicho. No. Marico, sí, weón. Robert tiene un pacto. Robert tiene un pacto. Me puse 3 de 4 y nunca estaban malos. Robert, decime la verdad. ¿Tenés un pacto con el diablo? Arriba se estará. O sea, yo la quiere. Berta, marico, también. A ver, Robert, decime. ¿Cuál es tu pacto? Daniel también tiene un pacto. Bueno, ustedes no corrigen nada, pues ustedes háganse los locos. Ah, bueno. Ah, bueno, pero están regalados. Están regalados, están cool. Bueno. Tú callado. Tú callado. Marico, ¿qué es esto? Ok, eso está medio. Verte con las mujeres como que no, ¿sabes? Está medio misógino eso. Misógino. Sí, misógino eso. Tipo, ¿y por qué te quita punto? ¿Qué es eso? Agarrar contigo, Ari. Es exacto. Bueno, básicamente acá uno deriva la función de los puntos donde la función es igual a cero y ve los puntos donde la función no existe. Y eso van a ser puntos críticos, ¿no? Ah, bueno, acá es importante decir que el punto crítico tiene que estar en el dominio, ¿no? Punto donde la función no vale, donde la derivada no vale cero. Ah, coño. El punto donde la derivada no existe
está en la teoría de la fusión, por definición. ¿Ok? Entonces, por eso te dice que nada más los puntos críticos son 0 y 2. Entonces, bueno, para no darnos mucho más la vida, ¿cómo calculo los puntos críticos? Derivo la función y veo cuándo la derivada es 0 y cuándo la derivada no existe. Derivo la función y veo cuándo la derivada es 0 y cuándo la derivada no existe. ¿Ok? ¿Se entiende lo que son los puntos críticos? Chicolines. Sí, básicamente. Solo que no lo vas a llamar raíces nunca. Lo llamas puntos críticos. Pero sí, es básicamente eso. Las raíces de la derivada, ¿no? Pero bueno, por un tema de notación, se llaman puntos críticos. Pues, por último, vamos a finalizar con esto. Los extremos relativos ocurren en números críticos. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Gráficamente, ya Ale lo había dicho antes. Bien ahí, Ale, se había adelantado. Y es que si una función tiene un extremo relativo, entonces C es un punto crítico. Lean bien, fíjense acá. Si una función f tiene un extremo relativo en x igual c, entonces c es un punto crítico o un número crítico. Yo le digo punto, por costumbre. Es un número crítico. Ahora, si c es un número crítico, no necesariamente es un extremo relativo. Por eso les decía que, bueno, que vamos a llegar a eso, ¿no? Que pareciera importante. El hecho de que sea punto crítico no implica que sea un extremo relativo. Es como lo de continuidad no implica derivabilidad, pero derivabilidad sí implica continuidad. Aquí es lo mismo. Si es extremo relativo, entonces es un punto crítico. Pero el hecho de que sea un punto crítico no me garantiza necesariamente que sea un extremo relativo. Depende de las propiedades de la función y las características de ella. No tengo un ejemplo en la mano para mostrarles, pero depende de eso. ¿Ok? Igual la mayoría de casos siempre va a ser que si esto es un punto crítico y va a ser que si un máximo mínimo va a pasar mucho. ¿Se entendió esto, chicos? Con el ejercicio se va a ver mejor. Se va a ver mejor, sí, claro que sí. Segundo teorema, penúltimo, mejor dicho, penúltimo teorema para terminar. Si f es continuo en un intervalo cerrado AB, entonces un extremo absoluto ocurre ya, sea en un punto frontera del intervalo o en un número crítico del intervalo abierto AB. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Si la función es continua en un intervalo cerrado, siempre alcanza máximo mínimo, siempre, eso lo dijimos. Che, si la función es continua en un intervalo cerrado, a juro porque sí va a alcanzar máximo y mínimo, eso es ley. Siempre alcanza máximo y mínimo. Ahora, ese máximo y mínimo lo va a alcanzar o en los extremos del intervalo o por esto que vamos a definir aquí arriba, que vamos a anunciar, en un punto crítico del intervalo. ¿Ok? Y esto me hace bien a mí para más razón. Esto es súper importante para optimización, ¿no? Ese teorema. Para optimización. Por último, y para finalizar, si f' es igual a 0 para toda x en un intervalo AB, entonces f de x es una constante sobre el intervalo, lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, si la derivada vale 0, entonces porque la función es una constante, porque la derivada es una constante es 0 en el intervalo. Hay ejercicios ahí bien GECO 2018, 2019 que les dice, che, probá que esta función es una constante. Y vos prueba que la función es una constante, pues derivando y pues verificando que su derivada es 0. No sé qué acento dice ahí. Empezó argentino, portugués, italiano, rarísimo. Pero bueno, estos son los últimos 3 temas para finalizar la clase.
porfis, pónganle atención a eso. ¿Se entendió, muchachos? Diversidad, claro que sí. Aquí somos gente inclusiva. Gente inclusiva. Inclusive. Somos inclusives. Terapia. Please, I need it. Por favor. Voy a responder a él para que me ayude. Inclusive, claro que sí. Aquí estamos desconstruidos. ¿Se entendió estos tres teoremas, muchachos? ¿Se entendieron? Con los exercises lo vamos a ver mejor. La resta, como digo, exercises como alto veneco que no sabe pronunciar. A ti no te ha llegado ningún video, eso ya lo subí ayer. Ahorita reviso a los que no les han llegado. Los tocayos no les han llegado. Bueno, si se... ¡Ay, coño! Si se entendió, entonces no les queda más que decir que pues... Espérame, zoomcito, papi. Ah, dos son tres. Fíjense, muchas gracias. Contáctenos en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, en Instagram. Si no tienen más preguntas, muchachos, esto fue toda la clase. Mañana va a ser un poquito más larga, eso sí. Pero bueno, esto fue toda la clase de hoy, ¿ok? Vale. Entonces, fíjense. A ver, mañana más temprano, sí, mañana a las 3:30. Te cagaste de simetría. Mañana a las 3:30, sí, señor. ¿Qué? Okis. Robert se está jubilando las clases, ¿vale? Creo que Robert como que no, marica, ya pasa, ya no te necesito. No, mentira. Para ser sociales. Porque tiene una vida social, ¿entiendes? Tiene una vida en social, porque tiene parcelas sociales, barras, ¿entiendes? Tiene una cita social, barras, barras, me voy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, los quiero muchísimo, síganos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Inviten a sus amigos a que pues, se unan a esta experiencia increíble que es Electronic Education, que bueno, tienen clases con personas que necesitan terapia. Y pues, bueno, nosotros mismos ofrecemos las terapias, entonces, ¿qué más podemos pedir, no? Se les quiere, muchachos. Un beso, un abrazo. La primera sesión es gratis, las otras dos tienen un 50% de descuento. Y nos vemos. Cuídense muchísimo. Bye, bye, los quiero. Cuídense. Bless para cada uno de ustedes. Bless, bless, bless. Recuerden que tengo que subirles las guías de derivados y subirles los videos pregrabados. Ari, no he podido pagar el internet porque no me han transferido. Pero gracias por recordarnos. Recuérdenme todo eso, por favor. Recuérdenme todo eso. Tengo un miedo, de hecho. Pero bueno, nada, chaito. Bye bye. Bless.